Tenemos más información ahora con Jennifer. Muchas gracias, Omar, y ahora sí, ya seguimos aquí en estudios con la licenciada Claudia Landó, licenciada en Psicología. Como toda la semana nos acompaña también en lo que son las orientaciones para con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy buen día para vos y para la teleaudiencia. Bueno, y nuestro tema de hoy es los hijos crecen, hablar sobre sexualidad. Se habla bastante de los riesgos que se tienen hoy con las relaciones, más que nada con las enfermedades de transmisión sexual, con la propia educación sexual y por sobre todo con toda la información que reciben nuestros niños y nuestras niñas fuera de casa. Así mismo. Lo que queremos enfatizar en esta entrevista, ¿verdad? Como estuvimos hablando, es que hay que hablar con los hijos de sexualidad. Es una parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, ¿verdad? De nuestras relaciones, y tenemos que ir hablando a medida que ellos pregunten cuando son muy pequeños, ¿verdad? No decirle, mira, mi hijo tiene 3 años, mira, mi hijo tal cosa, tal cosa, tal cosa. No. O sea, el niño va a llegar a una edad que se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que la nena tiene unos órganos femeninos y el varón tiene otros órganos sexuales, ¿verdad? Y va a empezar a preguntar, ¿por qué yo tengo? ¿Por qué ella no tiene? O la nena, ¿por qué él tiene? Hay que hablar con términos también, ¿verdad? ¿Por qué él tiene pene y por qué yo no? ¿Verdad? Y muchas veces le inventamos nombres y todo eso, ¿verdad? Bueno, de repente para la parte familiar puede ser que se usen algunos apodos, digamos, ¿verdad? Para las partes íntimas, pero en el colegio le suelen decir luego partes íntimas, ¿verdad? O si no, ya directamente por sus nombres verdaderos, que todos tenemos que saber, ¿verdad? Que son vagina y pene. Ser bien claros con los niños, con los adolescentes. Sí, y los adolescentes sí ya hay que hablarle un poco más, ¿verdad? De repente, aunque ellos no pregunten, es bueno comunicarles, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, los peligros que existen al no usar preservativo. Una cosa que tienen que entender los padres es que ahora los niños, prácticamente niños, porque 10, 11 años, entran ya a la pubertad. Sí. Después entran a la adolescencia, ¿verdad? Están un poco adelantados, 1 o 2 años a lo que era nuestra época, digamos, ¿verdad? De los 80, los 90, ahora están 1 o 2 años adelantados. Entonces ellos, por toda la información que tienen de los medios de comunicación, ¿verdad? De internet sobre todo, que ahora en su celular mismo pueden revisar, ¿verdad? Ellos muchas veces ya ven cosas que nosotros a su edad no veíamos, ¿verdad? Entonces hay que hablar, tiene que ser un tema normal, y cuando el hijo o la hija te pregunta algo, no asustarte y decir o evadir y decir más tarde te voy a explicar, o preguntarle a tu papá, ¿verdad? Muchas mamás hacen eso, preguntarle a tu papá. Y bueno, entonces hay que enfrentarle a los hijos, ¿verdad? Cuando ellos preguntan, no evadir. ¿Cómo desarrollamos precisamente esta educación sexual en los espacios en donde están los chicos? En el colegio, bueno, en los grupos de amigos, muchos están en grupos de iglesias, incluso de algunas religiones. ¿Cómo se aborda esos temas en estos espacios? Sí, en el colegio, de hecho, en la materia de salud, ellos tienen, ¿verdad?, que dar las partes del cuerpo, tienen que dar los cambios que se dan en el cuerpo, ¿verdad?, en la parte en la edad de la adolescencia, y después también dan la prevención de la transmisión de enfermedades sexuales, ¿verdad?, del HIV. Es muy importante eso, pero si esa información no es suficiente, porque todos tenemos esa información, igual hay adolescentes embarazadas, ¿verdad?, padres adolescentes, entonces no es suficiente, ¿verdad? Por eso cuando uno ve que su hijo está teniendo un comportamiento extraño o que está un poco preocupado o algo, uno puede preguntarle. De repente no es nada, ¿verdad?, nada referente a la sexualidad, pero uno, si el hijo sabe que su papá o su mamá está
para apoyarle. Entonces no va a tener vergüenza ni miedo, ¿verdad? De preguntar la siguiente vez. Ahora, ¿es posible de que el chico o la chica también busque alguna persona de mayor confianza en la familia para preguntar, para quizás recibir asesoramiento? No precisamente es mamá y papá Sí. a los que, Sí. o los que son consultados. Sí, algunos, por ejemplo, van con algún tío o tía o algún primo o prima que ya sea mayor, ¿verdad? Sí. Viste que hay diferencias, ¿verdad? Entre los nietos y los sobrinos y todo eso. Bueno, y acuden a otras personas más grandes, ¿verdad? Pero ellos, al final, el que le va a bancar, ¿verdad? O la que le va a apoyar es el papá o la mamá, ¿verdad? Porque ellos siempre, los padres siempre tenemos que estar. Y son los que van a estar siempre, Sí, de hecho. sea cuando sean cosas buenas o cuando haya algún problemita, ¿verdad? Entonces, los hijos tienen que saber, por más que acudan a otra persona, ¿verdad? Tienen que acordarse que su papá y su mamá están ahí para cuidarle a él o a ella. Ahora, ¿cómo se actualizan los padres en este sentido? Vamos a internet, buscamos libros, son generaciones diferentes y culturas diferentes, en muchos casos también con el tema de hablar de sexualidad, licenciada. Y sí, eso depende mucho, ¿verdad? También de los valores morales que tenga cada familia, ¿verdad? Y las religiones, si es que tienen alguna religión o ninguna religión. Hay familias que son más abiertas, ¿verdad? Es algo más normal, de repente la mamá no se va al baño a cambiarse, ¿verdad? En otras familias, por ejemplo, los hijos nunca le ven a los padres cambiarse de ropa, ¿verdad? O al salir del baño, lo que sea. Entonces, cada familia difiere, ¿verdad? Y eso se respeta, pero no por estar en una religión uno no debe hablar de sexualidad. No es así, ¿verdad? O sea, los valores de la familia, sí, por ejemplo, el valor de cuidar la intimidad hasta el día del matrimonio, ¿verdad? Eso puede ser en una familia y bueno, y se respeta, ¿verdad? Pero hay otras familias que a lo mejor no tienen ni religión o a lo mejor no creen en el matrimonio, porque tenemos que ver que nuestra sociedad está compuesta por diferentes personas de diferentes creencias, ¿verdad? Licenciada, ¿cuál es el panorama hoy en Paraguay? ¿A los cuántos años inician sus primeras relaciones nuestros chicos? Y la verdad que más o menos alrededor de los 15, ¿verdad? La gente trata, los padres tratamos de repente que termine el colegio, ¿verdad? Que sea un poco más maduro, porque lo que pasa es que está también el tema de que consumen alcohol, ¿verdad? En las fiestas. Entonces el alcohol que hace desinhibe a la persona, ¿verdad? Después está el tema, yo también escucho reggaetón de repente, ¿verdad? Pero las letras que escuchan ellos, eso subliminalmente, ¿verdad? Le va trabajando. Claro. Entonces es toda una revolución de las hormonas en esa edad, ¿verdad? Y algunos sí, más o menos en la gente que vive que tiene escasos recursos, a veces antes, ¿verdad? Pero ya que viven, por ejemplo, en pareja y todo eso, ¿verdad? Ya de muy jóvenes. Muy precoces. Sí, pero más o menos es alrededor de 15 años. Ese es el promedio. Ahora, obviamente no llegan con toda la información necesaria. No. Y eso también yo le puedo decir a los padres, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando pasa algún hecho, algún suceso que sale en las noticias, Sí. uno puede tomarse de eso, ¿verdad? De ese hecho o de esa noticia para empezar a hablar, como ejemplo, ¿verdad? Una vez pasó una cosa, ¿verdad? Un suceso, entonces yo, por ejemplo, tomé ese hecho y empecé a hablar con mi hija, que ya es adolescente, ¿verdad? Y le dije, podía ser vos. O sea, no estamos ajenos a que en nuestra familia pase algo, en ese caso era algo malo, ¿verdad? Pero a cualquiera le puede pasar,
Todos estamos en riesgo. Ahora, ¿qué hacemos con el sentido represivo de los padres? Cuando todo es no, cuando incluso los chicos se acercan a los padres, al papá o a la mamá y querer hablar, preguntar y se niegan los padres a conversar o a tratar de aclarar algunas dudas. Sí, y eso O está en mal. muchos casos no hagas porque vas a ver, ¿verdad? Te voy a sacar del colegio, las amenazas. Sí, bueno, hay de dos cosas, ¿verdad? Uno, que si el padre o la madre no quieren hablar de sexualidad o de alguna duda, ¿verdad?, que tengan sus hijos en la adolescencia, lo que más tenemos que hablar es sobre sexualidad y drogadicción, por ejemplo, ¿verdad? Prevención de todas esas cosas. Y del estudio, que lo más importante es el estudio y el deporte, ¿verdad? O alguna actividad artística. Si no quieren hablar los padres, ¿qué hacemos? Y no, tienen que hablar. Tienen que querer. Sí, porque lo que pasa es que si no, los hijos se van sin la respuesta o con una respuesta equivocada, ¿verdad? Se van inseguros porque ¿a quién entonces le voy a preguntar si mi mamá no me quiere contar? ¿Verdad? De repente se van en su grupo de amigos, preguntan y hablan. Y puede ser que puedan tener una respuesta correcta, pero también está la posibilidad de que se equivoquen los amigos, ¿verdad? Entonces corremos el riesgo, por eso es mejor que los padres sean los que contesten. Así que bueno, los padres entonces, es fundamental que ellos tengan la información precisa a la hora de tomar la decisión que tomen. Y a veces le puede pasar que no sepa la respuesta, ¿verdad? Entonces, si no sabe usted, señora o señor, la respuesta, le dice a su hijo: en este momento no sé, no te puedo ayudar, pero vamos a investigar. Claro. Entonces, investiga. Estar abiertos. Y la otra cosa que te quería decir, ¿verdad? Que le quería decir a los padres es: lo que uno le niega a su hijo, eso es lo que más quiere su hijo. Finalmente. Entonces, no vas a verle a fulanito, ahí se va a ir a verle a fulanito, ¿verdad? Uno tiene que estar viendo y aceptando de que el hijo o la hija está creciendo. Predispuestos, más que nada también a esa realidad. Estar presentes en el Por sobre crecimiento todo, del hijo. estar presentes. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos como cada semana, orientándonos también de cómo acompañar el proceso de crianza con nuestros niños y adolescentes. Un gusto tenerte aquí, que tengas buen resto de jornada. Igualmente, muchísimas gracias. Así nos acompañó la licenciada Claudia Landó, licenciada en Psicología, hoy hablando sobre sexualidad con nuestros hijos. Y con esta información hacemos una breve pausa. En instantes seguimos informando aquí en Paraguay Noticias.